El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Lo creemos? Para mí siempre es una delicia venir a la casa del Señor, poder abrazarles, poder escucharles y decirles algo, amarnos. Qué lindo. Les damos la muy bienvenida a todos los presentes y a nuestros amigos que nos visitan de YouTube, y agradecemos sus comunicaciones y les invitamos a unirse a este tiempo de alabanza, de gratitud al Señor y por supuesto la exposición de su palabra. Así que vamos todos juntos a comenzar cantando: Jesús, tú eres la persona más importante. Es importante, eso lo veo acá. Lo van a dirigir ellos. Que Dios les bendiga. Les invitamos a estar en pie para elevar este canto al Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que por mí murió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Quedaron con ganas, ¿verdad?, de decirle al Señor lo que Él es. La persona más importante en este lugar. Nos reunimos en su nombre. Amén. Nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual un día los que están vivos y los que ya murieron doblarán sus rodillas ante el Señor. Amén. Esa es la persona que debemos conocer. Esa es la persona que debe vivir en nuestro corazón. Sí, Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que por mí murió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. ¿Ha sucedido esto en ti? ¿Tu vida cambió? Gracias. La siguiente canción dice: Canten con alegría las alabanzas a Cristo el Rey. Amén. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrarán Jerusalén. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias
Jesucristo hemos cantado. Amén. ¿Lo creen? Hemos cantado toda su obra. Magnífica obra. Vino para dar vida, vida en abundancia. Es la paz, es la luz del mundo. Es el buen pastor que a sus ovejas vino a salvar, a dar buenos pastos. Pero también esa futura vida eterna allí, en ese país. Nuestra esperanza. En ese país que tú y yo no conocemos, donde morada fue a preparar. Y aún el que le toque partir mañana, sabe que un día le veremos allí. Y allí estaremos juntos alabándole por la eternidad. Cantando y alabando al poderoso. Amén. Cantando y alabando al poderoso Rey, Jesús el Nazareno nos sacó de la ley, vivimos en la gracia, lo debemos a Él, queremos darle honra, querido Emmanuel, el pueblo del Señor está reunido, cantando y alabando al Dios de amor. La presencia del Señor. Y esa presencia está en la vida de todos los que en Él han creído. Y aún los que desconocen a Dios y aún los que no creen en Dios, no saben que su poder, su omnipresencia está en todo tiempo y lugar. Dios se manifiesta como Él quiere. Pero nosotros que hemos escuchado su palabra, hemos creído el anuncio del Evangelio, hemos creído en Jesucristo, sabemos que Él está en todo lugar. No solo el hecho de que nos reunamos en su nombre, en el nombre de Jesús, para alabarle y glorificarle. Sabemos que donde quiera que vamos, allí está Él. Lo sustenta todo con su gran poder. Y este Señor no debe molestar ni en tu trabajo, no debe molestar en tu matrimonio, en tu casa, porque sabes que es el invisible, pero su presencia está allí. Cuán hermoso es este Señor. Amén.
santo es el Señor. Alabamos, Gracias, Señor. bendecimos su nombre, su gracia, su amor. La siguiente canción dice, vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. Amén. Si alguno está desanimado, mírelo, dígale, vamos adelante. Hay que escalar. Ya viene la recompensa. Solo puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Es como ese himno que cantamos, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, esto es lo que vivimos, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Amén. Amén. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Algo ahí. A veces es natural, estamos aquí todavía, en la tierra. A veces Me siento débil, ya no quiero escalar, ¿qué puedo hacer? alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Sigamos en ese plan, sigamos escalando peldaños. Hay un Señor que es nuestro pastor. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. El Señor es tu pastor. Amén. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor.
Cuando cantamos estas cosas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Siempre mucho el ser humano piensa en lo económico. Pero miren, alguien dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es un regalo, es una bendición tener sustento y abrigo. Pero más que bendición y más que otra cosa, el Señor, cuando es tu pastor, de veras nada falta, nada falta. Amor, cuidado, regocijo y aún angustia y persecución por causa de su nombre, pero con una victoria asegurada en su nombre y por medio de él, por sus méritos. Cristo, nombre glorioso. Amén.
tiempo de alabanza. Uno de ustedes que nos dirija en esta oración de gratitud y transmitir a este eterno yo soy, a este gran Salvador, a este Emmanuel, Dios con nosotros. Damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, alabándote, adorándote, agradeciéndote, Señor, por eso estamos aquí, que nos sostienes. Cada día nos pones de pie, Señor. Permite valer por nuestros pies y nuestras manos, Señor. Gracias por el pan de cada día. Gracias por los hermanos que, aunque están enfermos y no pueden venir a su vejez, aún ellos están con la mente puesta aquí, sabiendo que estamos orando por todos, Señor. Gracias por proteger a cada uno de los hermanos. Que lleven bendiciones a cada uno de sus hogares, para su familia, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Padre, que aceptes este tiempo, que venimos para adorarte, alabarte, agradecerte, Señor, porque cada día nos movemos por tu gran misericordia. Gracias, Señor. Gracias por proteger a mi hijo y a su familia. Gloria a tu nombre. Cuida de los niños. Gracias porque anoche, Señor, de no haber conocido tu palabra de memoria, no hubiera estado aquí hoy. Gracias por protegerme y te ruego, siga cuidándome, Señor. Bendice a los pastores, cuídalos al pastor Carlos Germán, cuídalos, Señor, y que tenga muchas bendiciones todavía a través de su palabra. Te lo ruego, Señor, perdona mis pecados, mis faltas. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. En este momento, antes de ir a la palabra del Señor, que nuestro hermano Pastor Sebastián va a entregar, hace algunos días en una de las reflexiones usé una expresión de la jerga evangélica principalmente que dice: mente desocupada, ¿qué? Taller de Satanás. Bueno, es evidente que gran parte de la población tiene la mente desocupada, porque en vez de ocuparse en el bien hacer o en el buen pensar, como dijera el apóstol Pablo, ahí en Filipenses, que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensad, decía el apóstol Pablo. Entonces, cuando no se está pensando todas esas cosas buenas, se tiende a pensar lo malo, se tiende a seguir lo malo. Ustedes fueron testigos, porque la mayoría tiene acceso al internet, hace algunos meses atrás, la fiebre de los Terians. Esa es la autopercepción. Madre mía, todo el mundo se autopercibía: oveja, caballo, gallina, perro, gato, no sé cuánta cosa. Pero ustedes notaron que ya no aparece nada, porque ahora lo sustituyó otra pavada que capta las mentes desocupadas y Satanás las arrebata en el aire. Ahora está la payasada de farmear aura. Yo escuchaba una licenciada hablando de ese tema que tiene que ver en el análisis de la mente de los chicos y la eficacia de las redes sociales en hacer correr esto como un reguero de pólvora. La juventud, cualquier pavada que ve en el internet, allí se suma. Ahí se suma. No entienden nada, pero se suman, porque van todos. Van todos como al degolladero, dijera Isaías. Camino al degolladero, a la condenación eterna. En la iglesia no venimos a farmear aura, venimos a por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es más efectiva, porque esa palabra cura el alma, nos da certeza de la vida eterna. La palabra de Dios nos evita, como hemos dicho muchas veces, he citado el Salmo 85, si atendemos a la palabra de Dios, no vamos a terminar
en la locura, volvernos a la locura. Así que dispongamos nuestro corazón a la palabra de Dios, que ella es vida. Amén. Gracias, hermano. Amados hermanos, voy a decirles que vamos a ir por Lucas 9, es el texto bíblico que vamos a usar hoy, pero en su parte vamos a orar antes. Vamos a pedir al Señor que esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. No va a ir todo el capítulo porque es muy largo, y hay muchas cosas puntuales que sucedieron en esa época, pero que también a modo de introducción quiero decirles. Oremos. Padre, delante de ti estamos, agradecidos por este tiempo que nos permite, Señor, abrir las Escrituras. Te rogamos, Señor, que nos hables, nos ministres a través de ella, que hables a lo profundo de nuestro corazón, para que ella produzca en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. Y que sanes, que levantes, que fortalezcas a cada uno, según tu multiforme gracia y misericordia con que nos has amado. Señor, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. A modo de introducción, vemos personas, vemos caras, decimos vemos caras y no corazones, y a veces, ya sea de lejos o de cerca, o personas que tenemos a nuestro lado por mucho tiempo, por años, pero a veces no sabemos ni conocemos lo más mínimo que hay en lo profundo y escondido de su corazón. De modo que a veces nos preguntamos, ¿quién es este hombre en realidad? Nuestras esposas en un día malo pueden decir, pero este no es el Sebastián que conocí hace, ¿no? Cuando se nos sale la charreta, por decir así, y pronto, hasta que no, diciendo, tú no eres así. Bueno, acá tengo hermanos que tienen empresa, tienen empleados. ¿Cuántos años? 1 año, 2 meses, 3 años, 10 años. Pero a veces tenemos empleados, pero no conocemos lo que hay allí. ¿Quiénes son? De modo que cuando suceden cosas malas nos preguntamos, ¿quién es este hombre en realidad? En el tiempo de Jesús, hace más de 2000 años atrás, por supuesto, había un gobernador llamado Herodes, que ahora lo vamos a tocar allí en el mensaje bíblico. Cuando Jesús desarrollaba su ministerio de predicar y anunciar el reino de Dios, había muchas opiniones acerca de su persona y deidad. Es claro que no todos pensaban lo mismo acerca de él, y las posturas no eran acertadas del todo para algunos, pero aún así algunos surgían acertando no por su propia opinión, sino porque el Espíritu de Dios les daba esa revelación de quién era la persona que tenían allí. Es claro que no todos pensaban lo mismo. Cada uno forma un concepto diferente de la persona que está tratando de conocer, o de la persona que tiene a su lado, o de la persona que está con nosotros en un grupo de amigos, en un grupo de trabajo. Pensamos que, mira, esta persona es buena, o esta persona es, y ya nos armamos un concepto. De repente estamos 1 mes o 2 días, o a veces conocemos a la persona un rato, la vimos, pero no ha desnudado su corazón delante de ti para que tú digas, bueno, es tal o cual, o es así.
No podemos acelerar eso. Porque la palabra del Señor nos dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor tiene esa potestad de conocer lo íntimo, lo profundo de nuestro corazón. Los gobernantes eran romanos en la época de Jesús. La religión más fuerte dentro de Israel era los fariseos, y también estaban los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Aunque la mayoría de los judíos esperaban algo. ¿Qué esperaban en ese tiempo? ¿Qué era? Que tenían una promesa. Esperaban un Mesías. Después vamos a tocar también ese tema. Es distinto a lo que esperamos nosotros hoy, a lo que esperaban ellos en su tiempo. ¿Lo han analizado esto? Ellos esperaban que un Mesías, un Salvador. ¿Y nosotros qué esperamos en este tiempo? A veces un buen gobierno. Ese es el asunto. Esperamos mucho más de las cosas terrenales que de lo que está aconteciendo allá en los cielos. La segunda venida de aquel que prometió que regresaría. En aquel tiempo ellos lo tenían presente, esperaban a un Mesías, y ese Mesías estaba allí en el tiempo de la gobernancia romana. En ese tiempo, pasados los años, pasado todo lo que aconteció, que de los que estamos aquí la mayoría hemos escuchado acerca de la persona de Jesucristo, ahora esperamos de otra forma, porque también hemos sido instruidos y enseñados a que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, pero que creamos que Jesucristo viene otra vez. Amén. Sigo con esto de el lugar donde estaban. La mayoría de los judíos esperaban al Mesías, y con fundadas razones, porque era la promesa dada por Dios para su pueblo. Dios trató con hombres a lo largo de la historia, dándoles promesas de salvación, dándoles promesas de redención. ¿Y por medio de quién se las había dado? Por medio, primero vinieron Moisés, la ley, los profetas. Pero ahora estaba dando lo que él había amado más, lo más preciado, a su Hijo hecho carne, a su Hijo estando aquí en la tierra. Y lo tenían ahí, pero después vamos a descubrir todo eso. Pero no todos reconocían la deidad de Jesús. En ese momento de la historia se vivía expectante de quién sería el Cristo, porque se levantaba mucha gente. Muchos hombres se levantaron también en su época, diciendo, allí está el Cristo. Y miren que Jesús también decía esto: si digan allí está el Cristo, ustedes digan, todavía no es el tiempo. Algunas predicaciones anteriores de estos domingos se ha tocado ese tema. ¿Qué pasaría? Lo que pasó allí, pero que también que en este tiempo se diría lo mismo. Si dicen allí está el Cristo, no lo creáis. Porque la segunda venida, dice la palabra del Señor, que todo ojo le verá. Así que olvídese, allí está el Cristo. No, Señor, es falso. Sigo. Ellos estaban expectantes, se vivía una expectación de ¿quién será? ¿Dónde está? Porque sabían que era el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo hemos cantado hace un momento. Sabían eso. Pero ¿quién era verdaderamente? ¿Dónde estaba? La transmisión oral y escrita era la forma de comunicar las verdades de Dios y su palabra, así que por lo tanto tenían esperanza en lo que Dios les había dicho por medio de la palabra transmitida oralmente, pero también escrita, porque tenían rollos, y la religión y todo se encargaban de hacer llegar la ley a los que venían nuevos, niños, jóvenes. Se transmitía, ¿no? Hay una persona que entra, lo dice el profeta tal, lo dice. Se sabían toda la ley, la mayoría. Desde temprana edad ya sabían las cosas que iban a acontecer. Ahora, ¿cuál sería el tiempo? ¿Cómo sería? No lo sabían. Entonces, por eso decimos, somos torpes en decir muchas veces
pecamos al decir, no, fulano es así o así. Estipulamos que lo conocemos, decimos que lo conocemos, pronunciamos que, yo estuve con él, es así. A veces, para vergüenza mía lo digo, ni yo me conozco. ¿Por qué? Porque si no hago morir yo todos los días, ay de mí. Si no lo sujeto a la palabra de Dios, ay de mí. Ustedes no me conocen. Mi esposa no me conoce. Sabe quién tiene a su lado, pero no me conoce profundamente. El Señor sí. ¿Alguien sabe tus necesidades? ¿Todas? ¿Alguien sabe tus pasiones? ¿Alguien sabe tus debilidades? ¿Quién es este hombre que sabe todas las cosas? Hoy, más allá de tener toda la información, hoy, actual, la información ha atropellado a la juventud. Piensan que todo está al toque de pantalla. Algunos no tienen idea de quién es Jesús. Aunque tengan toda la información, no tienen idea de quién es Jesús. Y son llevados por toda pavada, lo dijo el pastor hace un momento, ¿no? Inventan algo y la gente, la gurizada corre. No así las personas mayores que han tenido algunos fracasos, algunos encuentros personales con aquel que es el autor y consumador de la fe, con aquel que se le reveló un día y abrazaron la fe de Jesucristo y le siguen hasta ahora. Pero la juventud realmente corre hacia la perdición y es duro verlos, es duro. También esto pasó en la época de Herodes, las informaciones. Hay informaciones buenas y malas informaciones. Una información errónea, mire que le complica la vida a un gobernante. Herodes, el tetrarca, era el gobernante de la época, allí donde estaban en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9. Y vamos a ver el comienzo por el versículo 1, qué fue lo que aconteció allí, qué fue lo que Jesús estaba haciendo antes de llegar al gobernante que era Herodes. Dice allí el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Bien, hasta aquí este momento. El Señor Jesús venía de sanar a la hija de Jairo, venía de obrar el milagro de la mujer que tocó el manto, una mujer que tenía una enfermedad hacía muchos años y había gastado todo lo que tenía, y sin embargo dijo: si tan solo pudiese tocar el borde de su manto se le sana. Y esa fe llevó a esa mujer a los pies de Jesús, y al acercarse dentro de la multitud tocó su manto, y allí Jesús se da cuenta y dice que poder había salido de él. De tal forma que los discípulos dijeron: pero maestro, la multitud te aprieta y tú dices: alguien me tocó, como diciendo: estás mal, maestro. Jesús dijo: porque poder ha salido de mí. Cuando poder sale de una persona, poder, y más de quién era Jesús, él estaba diciendo la verdad, porque él se conocía, él conocía lo que había en él.
Y se ve que la autoridad de Jesús en ese lugar hace que la mujer se levante. Fui yo, y le contó toda su vida en un momento. Y gloria sea al Señor que fue sanada. Fue sanada al acercarse a los pies de Jesús. También anteriormente había sanado al endemoniado Gadareno. Pero lo clave aquí de este pasaje, en los versículos del 1 al 5, Él les envió a sus discípulos en una misión. ¿Cuál era esa misión? Predicar el evangelio del reino. ¿Qué tenían que hacer? Si les daban lugar, les predicaban. Si no les daban lugar a hablarles del evangelio del reino, había que sacudir el polvo y seguir, pasar a otro lugar. Pero les había dado autoridad para sanar, les había dado autoridad para echar fuera a los demonios. De modo que así lo hicieron, fueron y predicaron. Luego pasamos al versículo 7, porque no quiero detenerme allí, vamos a ir más adelante, donde Herodes el tetrarca era el gobernante. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Acuérdense que Herodes había ordenado la muerte de Juan el Bautista. Y si ahora un gobernante, imagínense esto, estamos aquí, 2026, si un gobernante, che, matame a aquel que tengo un asunto con miren cómo habla el mundo, tengo un asunto con la hija de una mujer ahí, entonces tráeme la cabeza en un plato Yo le pregunto, ¿es distinto a esta época en que vivimos, cuando la vida no vale nada? Cuando toman en poco la vida de otras personas. En esa época no era distinto. Las bajas pasiones de un gobernante hizo que fuese muerto Juan el Bautista, decapitado, por cuestiones de la carne. ¿Ustedes entienden eso? Ese era el punto. Por la carnalidad, por las bajas pasiones de un hombre, la vida de un profeta, de un hombre de Dios, del primo del Señor Jesucristo, fue muerto, la cabeza en un plato, por una pollera, porque una mujer lo pidió. Y como era gobernante, y para no quedar mal en la sociedad en la que estaba, dijo: pídeme lo que quieres y te lo daré. Abrió su boca y fue enlazado en sus palabras, y esa pollera lo mató. Porque cuando dijo: bueno, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato, así la mujer no. ¿Qué mujer? ¿La que habrías por esposa vos? Varón, joven. Como dicen los juristas, él ya estaba allí, sí, señor. La maldad, perversidad. Imagínense, es distinto al hoy abortar algo que tienes en el vientre. El mismo efecto de pedir la cabeza en un plato es el mismo efecto. Una cosa. Es una vida.
Es una vida. Hubo concepción de un óvulo y un esperma, y eso es vida, según dijo el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Amén. El salmista David dijo eso. Mi embrión vieron tus ojos. Pero la maldad reina muchas veces. El Señor bendiga a los niños que tenemos en la congregación. Estuvieron en el vientre de su madre y hoy están aquí en el templo. Y los escuchamos en la grabación. Esto para las personas que están viendo. Nosotros somos pro vida. La vida está en Cristo. Él es el autor y el dador de la vida. Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero aquí estamos hablando de un gobernante, Herodes el tetrarca, que por unas polleras pidió la cabeza de un siervo de Dios. No es distinto a lo que pasa en las naciones cuando los gobernantes impiden la llegada del evangelio a los pueblos, a los lugares donde no han sido alcanzados aún. Muchos piden oración. La voz de los mártires pide oración por lugares no alcanzados. ¿Y qué les mandó a hacer hace un rato el Señor Jesús? Vayan y anuncien el evangelio, echen fuera demonios, prediquen, el evangelio del reino se ha acercado. Hablen del reino de Dios. Ahora, para nosotros, ¿es distinto lo que tenemos que hacer? La misma obra tenemos que seguir haciendo. Hagamos a veces un mea culpa. Sí, Señor, yo a veces me tomo tiempo para cualquier cosa, pero menos para esto. Para anunciar el evangelio del reino. El Señor nos ayude. Sigamos con el texto para no ir. Herodes pensaba: ¿cómo? A Juan el Bautista yo le hice decapitar. Pero este es semejante a él en hora. ¿Por qué? Porque la gente corría, las multitudes iban tras él. ¿Cómo? No, pero unos dicen que es profeta, otros dicen que es Juan el Bautista. Imagínense que la persona que mandaste decapitar apareciere delante de tus ojos. Menudo julete tenía yo. Más allá de que quería verle, procuraba verle. Yo no sé con qué intención, pero procuraba verle, ya por curiosidad, temor, incertidumbre, dudas, no lo sabemos, pero todo nos conduce a que esta persona era Cristo. El relato bíblico narrado por Lucas en el capítulo 9 del 1 al 6 comienza con la misión de los 12 discípulos, los cuales recibieron poder de Jesús, autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Jesús envió a sus discípulos para hacer lo que Él mismo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Anunciando: el reino de Dios se os ha acercado. Él les predicaba. Pero a veces las multitudes conocían una sola parte de esta persona a quien servía. Conocían una sola parte de la quien ellos pretendían creerle, sus acciones. El texto nos dice, no dice la duración de esa misión, pero era urgente, porque cuando los llamó, oró y vayan y anuncien, y les dio autoridad. ¿Qué era urgente? Predicar el evangelio. Les pregunto, ¿cómo está nuestra sociedad? Perdida, enferma. ¿Será urgente que le prediquemos el evangelio? ¿Hay urgencia en hacerlo? Estamos muy cómodos, hermanos. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha dado, nos ha quitado, pero aquí estamos. Y si aún estamos aquí, es con un propósito. No es solo venir el domingo al culto, reunirse, alabarle, glorificarle, reconocer su señorío, reconocer todo lo que ha hecho. También el punto es que hay una misión que cumplir. Y es la misma que tuvieron los discípulos.
del Señor. Predicar el Evangelio. Ah, no, pero aquel porque le voy a predicar que tiene plata, aquel que no tiene. ¡No! El Señor no hace excepción de personas. Había que ir. Unos te dirán que no, otros querrán apedrearte, otros querrán, como Herodes, tu cabeza en un plato. No interesa, hermano. Porque si estás en Cristo, aunque mueras, vivirás. Esa es la esperanza. Sigo. Luego de volver los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, que está en el versículo 10. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Normalmente cuando hacía eso era para tener un momento de sosiego, descanso, reparo, le llamamos, hay muchos sinónimos por los cuales podemos llamar eso. Pero vamos a leer hasta el versículo 17. ¿Qué es lo que pasa allí? Miren esta escena, hermanos. Dice que a un lugar desierto, es decir, desierto, acá no va a haber nadie, a una ciudad llamada Betsaida. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él los echó. Y él, es decir, Jesús, les recibió. Y les hablaba, ¿de qué? Del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar, es decir, ya estaba atardeciendo, casi anocheciendo, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. 2 pescados. Los peces están en el agua, los pescados están afuera. ¿Es así o no? Sí. Ustedes a veces quieren contar con los pescados y no los sacaron del agua. Miren qué lindo, ¿eh? ¿Los discípulos contaban con los peces o con los pescados? Con los pescados. Pero y entonces, lo que sucede a posterior. ¿Quién fue si estaban en un lugar desierto? 5 peces. Vamos a leer el texto. 5 panes y 2 pescados. Que estaban fuera del agua, por supuesto, en un lugar desierto. ¿Cómo lo harían para mantener allí fresco, consumible o eran salados? No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero lo que sucede posteriormente, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud, y eran como 5.000 hombres. Aquí, en esta narración, Lucas es conciso. Había 5.000 hombres. Ustedes, amas de casa, hagan cintura a ver si me pueden dar con 2 pescados y 5 panes comida para todos los que están aquí en el templo. Una de ustedes, a ver, ¿quién es la que dice yo? Yo lo hago. A ver, ustedes hombres que quieren ser chef o estudiando cocina o que están practicando y se les quema el huevo frito, bueno. 2 pescados y 5 panes y tienes que hacerme de comer para todos. Pues el Señor Jesús le dijo, dadle vosotros de comer a esos 5.000. Pero sigamos, vamos a ir hacia el relato bíblico. Y eran como 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar
en grupos de 50 en 50. Obedecieron los discípulos. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Cualquier joven de ahora dijo magia. Cualquiera lo puede googlear a ver si es cierto. Búsquelo. Cualquiera puede verificarlo. Había testigos, 5.000 hombres. Según lo que dice Lucas. Si uno toma los otros evangelios como referencia, ahora quiero buscárselo, este es el único milagro de Jesús registrado en los 4 evangelios. Escuche bien, es el único relato de los milagros de Jesús que se relata en los 4 evangelios. Los relatos difieren algunos de otros, pero en la mayoría de los puntos concuerdan, todos en que había aproximadamente 5.000 hombres presentes. Es un número abundante, 5.000 hombres presentes, está en el versículo 14, pero solo Mateo, el evangelista, allí añade, sin contar mujeres y niños, sin contar mujeres y niños. ¿Quién es este hombre que hace estas cosas? ¿Quién es este hombre que con 2 pescados y 5 panes manda alimentar a una multitud? Y Herodes, el tetrarca, procuraba verle, porque ya él no sabía quién era esta persona, pero tenía las severas intenciones como gobernante. Yo no tengo que descubrir quién es esta persona, porque imagínense, si ya Juan metía alboroto y llamaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca, y así les predicaba, bautícense, crean, y era directo. Jesús sigue haciendo lo mismo, predicando, y ahora uno decía, este era el profeta, o este era alguno de los hombres antiguos, y otros decían que era Juan el Bautista. Cuando dijeron Juan el Bautista, este hombre gobernante, le atacó un temor, pero de susto, porque imagínense a alguien que tú le cortas la cabeza, que aparezca nuevamente, eso ya sería más que un milagro, un espanto para una persona. Pero el texto dice allí que habían 5.000 hombres, y Mateo, como digo el evangelista, pone que había, sin contar mujeres y niños. Entonces las personas que se movían al entorno de la persona de este hombre era una multitud. Sigo, vamos a ir a por los versículos 18 al 20, porque Jesús pregunta a sus discípulos cuál era la opinión del pueblo acerca de él, y bueno, las respuestas que hacían eco del pueblo eran varias, pero luego Jesús va a hacer una pregunta: ¿qué piensan ellos personalmente acerca de su persona? Leamos versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos
Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pare ahí. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Una cosa es lo que dicen los demás acerca de una persona. A veces es necesario hacer un párate, razonar, meditar. Y si tengo la persona presente o si digo conocerla, debo de meditar, debo de aclarar mi mente, decirle, ¿realmente yo la conozco? ¿Sé quién es? Porque lo que los demás dicen me tiene sin cuidado de lo que digan de esa persona. Ahora, lo que tú sepas, eso es lo de más valor para ti. Jesús sabía lo que la gente pensaba antes que dijeran algo, porque no había salido una palabra de su boca, pero Jesús no se fiaba de los hombres. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en su interior, lo que había dentro de ellos. ¿Es así o no? Lo dicen las Escrituras. Jesús sabía lo que había dentro de cada uno. Sea gobernante, sea soldado, esté en la autoridad o anduviese con él. Sabía también Jesús de sus 12. Él los conocía en profundidad. A uno que llamó, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Si yo estaba en otro pueblo, y Jesús dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto lo hablábamos con los pastores esta mañana. Los fines y propósitos de Dios a veces con las personas no lo sabemos, pero Él cumple su plan, Él cumple sus propósitos. Decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero si nosotros forjamos falsos conocimientos acerca de una persona, les aseguro que nuestros pensamientos serán flancos. Pero si nosotros tenemos bases firmes, consolidadas de lo que una persona es, puede que erremos, pero daremos una opinión, a lo menos lo más acertada y correcta de eso. Vuelvo a preguntar. Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes y yo tenemos muchos conocidos de vista, de los cuales no podemos forjar opiniones acerca de su vida porque conocemos en parte lo que hemos visto. Y a veces lo que oímos no son buenas cosas de otras personas que dicen de las personas que nosotros vemos. Entonces, ¿por qué forjar algo que es impredecible y a veces difícil de creer y no forjar un concepto más adecuado para no herir, no lastimar y poder amar como Dios ama? Porque Dios no hace acepción de personas. Es difícil, sí, pero una cosa es el concepto que tenemos acerca de este hombre y la pregunta crucial es en el versículo 20 que les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ellos reciben de Jesús unas verdades muy duras y la oportunidad de creer en Jesús como Mesías. Porque, siguiendo el relato, dice, después de la pregunta, ¿quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Repito, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Había un pueblo, Israel,
que esperaba un Mesías. ¿Quién era? El Cristo. Unos decían que eran un profeta, pero ahora los que estaban con Jesús, uno de ellos solo se atrevió a decir: tú eres el Cristo de Dios. Esta pregunta tiene relación con la inquietud de Herodes, pero Herodes no sabía, porque había mucho rumor, mucha información, pero las informaciones que llegaban a él eran erróneas. Jesús sabía las respuestas, pero no necesitaba escucharlas, porque sabía lo que pensaban y aún lo que creían sus discípulos acerca de él. Ellos respondieron unos tal cosa, hasta que llega Pedro, el pescador, el groncho, el bruto, el atropellado. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el enviado. Sigamos el relato bíblico. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El Cristo de Dios proviene del griego Christos y del hebreo Mesías, cuyo significado es el ungido. El ungido, ¿qué era el ungido? ¿Se acuerdan que hubo una época en Israel que era la época de los reyes? Tenemos libros que nos mencionan: Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas. ¿De qué? De las acciones y del por qué hubieron reyes y para qué. Y que también a los ungidos era también, se separaba a personas como profetas, y que hacía, se ungía con aceite. Puede ser rey, puede ser profeta, pero eran ungidos. Ahora, como el ungido o elegido, el origen del significado es un título sagrado, equivale a la palabra hebrea Mashiach, es decir, Mesías. En la antigüedad, en el antiguo Israel, se ungía con aceite a los reyes y profetas para que se mostrase que Dios estaba con ellos. Se ungía para que se mostrase que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque eran personas separadas, apartadas, para un propósito. Y Dios envió a su Hijo único a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito lo dijo Jesús recién: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Recuerden esto: Él no había sido crucificado aún. Él no había pasado el Calvario, Él no había pasado los azotes, Él no había sido entregado por uno de sus discípulos. Capaz, Judas no conocía en profundidad a quien predicaba. Pero Pedro no era igual que Judas. Sí, eran iguales, eran hombres, eran pecadores rescatados. Pero uno tuvo la virtud y la gracia del Señor de decir: tú eres el Cristo. Lo reconoció.
pero otro era hijo de perdición. La identidad de este Cristo era lo que lo define. Cómo una persona puede dar de comer no tan solo a 5.000 hombres, sino que también a mujeres y a niños, más de esos 5.000. ¿Cómo es posible que personas lo sigan solo por eso a veces? Por los panes y por los peces, y no por lo que Él es. ¿Quién es este hombre? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Y que sea muerto. El Mesías, el ungido, el elegido, tenía que ser muerto. Pero también les da la premisa: y que resucite al tercer día. Y le decía a todos, estos ya no eran tan solo los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Era una misión, era una acción que cada uno de los que depositaban su fe en Él tenían que hacer. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y estoy en el capítulo 24 de Lucas. Y los versículos 26 al 27. Vamos a ver lo que nos narra Lucas después de lo que hicieron con Él. ¿Qué pasó con Jesús? ¿A dónde fue? Fue condenado a muerte y muerte de cruz, azotado, escupido, golpeado, lacerado también, murió. Pero al tercer día, el Hades no prevaleció contra la iglesia porque Él es el Señor. La muerte no pudo con Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él venció la muerte. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Y cuando discípulos volvían con la incertidumbre, todavía no lo habían visto resucitado algunos, otros sí. Nos relata Lucas allí, versículos 26 y 27. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es una pregunta que hace Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Lo que de Él decían. Ahora, ¿quién es este hombre que dijo que era necesario padecer, morir, resucitar al tercer día? Y ahora tiene la bondad de recordarle que lo que Él estaba atravesando y padeciendo y vivió para contarlo, estaba escrito que iba a suceder. La gente desconoce que el mensaje del Evangelio es genuino, es verdadero, que hubo muerte, que hubo resurrección, que hubo ascensión, que Cristo vendrá. Amén. No es una fe falsa. No es conocer me dijeron que no. Tú tienes que saber por ti mismo quién es este hombre. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues,
Si estás muerto por tus delitos y pecados, el único que puede darte vida y vida nueva es este hombre, del que hablan las Escrituras, del que habla la palabra de Dios. Porque cuando les declara todo lo que de él decían, acontece algo. Como que, a veces escuchamos la palabra de Dios, pero todavía seguimos embotados en nuestra mente con los ojos cegados, no podemos ver más allá de nuestros ojos, lo que nuestra vista da. Pero no vemos el mundo espiritual tan real como diciendo que Cristo vive, Cristo es real. Aún los gobernantes de este siglo le temen. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si hay autoridades, si hay gobernantes, ¿son puestas por Dios? Claro que sí. Para bien o mal de los pueblos, claro que sí. Pero los propósitos de Dios se cumplen hasta que sea anunciado el Evangelio a toda criatura. Sin duda alguna, hermanos, sin duda alguna. Entonces, les abrió el entendimiento. Vamos a ir al versículo 45 y 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya no eran aquellos que habían ido a predicar y anunciar el reino de Dios, ya ahora habían sido testigos presenciales de lo que él dijo que sucedería. ¿Quién es este hombre que respalda tales palabras y las cumple? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Si lo conoces realmente, ponte a temblar, porque es el que da la vida y tiene el poder de quitarla. Pero ponte a temblar reverentemente por respeto a aquel que dio su vida en la cruz de Calvario. ¿Quién es este hombre que dice que abrió el entendimiento de aquellos que estaban allí? La gente dice, oh, fulano es gran persona, y está ciego. Ciego por sus convicciones, ciego por el dinero, ciego por su mala vida, y parecen los intocables hasta que el Dios soberano hace algo y toda la estantería de aquel pedestal se desmorona hasta que cae y se da en tierra. Y si no, se humilla ante este hombre, seguirá muerto eternamente y para siempre. Y aun si muriese, se va al infierno, porque no hay esperanza para el que no cree. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miserables pecadores éramos en otro tiempo, hasta que alguien nos dijo que Jesús nos amaba. Pero si no lo conocíamos ni en parte de quién era Jesús, no conocíamos, teníamos a oídas, porque alguien nos contó, alguien nos dijo, pero esas comunicaciones, esas informaciones nos llegaban por una lectura, una transmisión de tradiciones, y que en vez de enseñarnos de repente la verdadera historia, nos hacían que le pidiésemos a un yeso para que intercediese. Y el único que es el mediador entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este hombre que tú y yo necesitamos conocer de veras.
que tú y yo necesitamos creerle a sus palabras, que tú y yo necesitamos dejar esa vieja vida y hacer que muera, tomar la cruz, su cruz, mi cruz, tu cruz, toma tu cruz cada día y sigue. Y seremos como cantábamos hace un rato, vamos escalando peldaños, ya viene la recompensa, porque saben que la Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Y si has creído en Jesucristo, eres salvo. Y si tú no has creído en Jesucristo, has sido ya condenado. Por lo pronto no tendrás vida eterna, sino condenación eterna, pero eso lo escoges tú. Dios no empuja a nadie al infierno, la gente elige. Por no creer. Por levantar su puño contra Dios. ¿Quién es Dios? ¿Para qué? He visto muchos poderosos irse al infierno por negar la existencia de Dios. Pero he visto muchos sabios, muchos filósofos de la época, no quisiera nombrar, pero en el lecho de su muerte recordaron las palabras de algunas personas que les predicaron alguna vez y muriendo confesaron a Cristo como Señor. Y me hizo recordar el ladrón de la cruz, muriendo estaba arrepentido porque sabía que estaba pagando por sus pecados allí, muriendo al lado de uno que era justo, pero en aquel momento recibe esa oferta, esa maravilla de saber que el único que conoce lo que hay en la profundidad del corazón de una persona es Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Porque sabía lo que habían hecho, pero sabía que también estaba arrepentido. No así el otro que estaba allí, que dijo, si eres el Cristo, o si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Lo que quería salvar el pellejo para seguir haciendo maldades. Sin embargo, aunque murieron los tres, porque los tres murieron, Jesús y los que estaban allí, solo uno recibió la promesa de ir al paraíso, a la vida eterna. Solo el ladrón que se arrepintió. Solo aquel que pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tanto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Conoce Jesús si hay arrepentimiento en las personas? Sí. Que los remordimientos por nuestras malas cuestiones, como lo hizo Herodes, no sea simple remordimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Arrepentidos. También fue el mensaje de Juan el Bautista. Vamos a ir para terminar a Hechos de los Apóstoles. Y ya no solo que estaba escrito que esto iba a suceder. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Versículos 18 y 19. Estaba Pedro en el pórtico de Salomón, el templo, y hace una declaración tremenda a los maestros de la ley, sacerdotes. Esto está lindo para leerlo todo. Yo tengo solo 2 versículos, 18 y 19. Pero les hace una acusación, diciendo, ustedes que estaban esperando a Dios, estaban esperando al Mesías, ustedes que estaban haciendo esto, lo otro, que tenían la ley. Y es tremendo esto, profundo. Pero solo versículos 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía, decide, ¿no?
para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Sabe cuánta gente necesita tiempos de refrigerio? Están que arden en las llamas del infierno. ¿Quién es este hombre que aún como tizones arrebatados del fuego puede salvar a uno que está muriendo y llevarlo consigo a la eternidad? ¿Sigues preguntándote quién es este hombre? ¿Lo conoces? Pedro lo conoció. Aquel que un día lo negó 3 veces. Cuando le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro tomó la posta luego que el Señor ascendió a los cielos a predicar allí en Jerusalén, venido el Espíritu Santo, la promesa que Jesús había dado, y les predicó a los de su nación fuertemente. Fue duro. Vosotros crucificasteis y matasteis al autor de la vida, obviamente por determinado consejo del Padre. A veces son los medios, las personas, pero ya de antemano estaba la palabra de Dios, que así sería. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo moriría por los injustos. Eso es precioso, hermano. Allí en el relato de Lucas, cuando cree verdaderamente Pedro que ese era el Cristo de Dios, es un mensaje poderosísimo. Muchos tuvieron la oportunidad de verle. Los 5,000 experimentaron el milagro de comer. Y no quise leerles el relato cuando dice que Jesús sabía por qué lo seguían. ¿Ustedes lo saben? Porque sabía que donde estaba Jesucristo había comida gratis. ¿Entienden? Sabían que donde estaba Jesucristo, él, no sé, había abundancia. Sobraron 12 cestas. ¿Es así? Yo quiero decirte algo en esta noche. No sigas a Cristo por los panes y los peces. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. No sigas a Cristo porque alguien te lo dijo. Tú tienes que conocerlo verdaderamente. Los que hemos pecado tenemos que arrepentirnos. Diariamente lo hacemos. Pero Él nos concede por su Espíritu, si creemos en Él, en su palabra, el poder de resistir en el día malo y poder alcanzar las bendiciones que ha dejado para nosotros. Oremos, damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por aquellos hombres de el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, que no tuvieron simple curiosidad por conocer la persona de Jesucristo. Hubo un pueblo que esperaba la redención, hubo un pueblo que esperaba al Mesías, al ungido, al elegido de Dios, y lo tuvo entre ellos, presente, en carne, porque Dios se hizo carne, era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con ellos. Pero a alguien tú le revelaste tu verdadera identidad, Señor. Aquel hombre, Pedro, descubrió esa verdad y tú le mandaste que callase hasta que sucediera lo que iba a acontecer con tu vida, que serías entregado, ibas a padecer,
tu muerte, tu resurrección, Señor. Pero luego, sabiendo que había sido por determinado consejo de Dios el Padre, y nosotros hoy, Señor, reconocemos, creemos verdaderamente que este hombre es el Mesías, el Salvador, el Cristo, Jesús, tu Hijo, a quien tú enviaste a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Mas el que no cree será condenado. Pero gracias por la oportunidad de salvación. Gracias porque tú no cambias. Tu palabra en Hebreos 13:8 dice, Señor, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Perdona nuestros pecados. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos reconocer. Alumbra el entendimiento de aquellos que escuchan esta predicación en este día y la escucharán luego. Padre, llama al arrepentimiento profundo, a la confesión de sus pecados a ti, Señor, y provees tu salvación y el despertar a esta vida de fe, de esperanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por la entrega de esta palabra. Y mientras estaba escuchando la predicación, mi mente volaba hacia atrás, hacia mis orígenes, desde niño que escuché acerca del Señor. Y estaba recordando y me reía. La primera canción que aprendí, tenía 3, 4 años, decía: pajarito rojo, canta en dulce son, Dios el Padre te ama a ti, dice su canción. Y como yo era tan amante de los canarios, un día en la escuela bíblica, dice: a ver, ¿qué corito cantamos? ¡Pajarito amarillo! Era pajarito rojo, pero como a mí me fascinaban los canarios, que sigo teniendo canarios, pajarito amarillo, pero el mensaje decía: Dios el Padre te ama a ti. Y eso escuché por años, que Dios nos amaba, hasta que llegaron los 14, donde fui confrontado. Pero ¿y yo quién soy para ti? ¿Yo quién soy para ti? Y ahí fue donde tuve el verdadero encuentro con Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor, no el que yo escuchaba nomás, ahora es mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y quién formó las olas de la puesta de pie, hermanos? Vamos a cantar esto. ¿Y qué les parece si ya adelantamos esto mientras cantamos esta canción? Vamos a estar ofrendando. Pasen los hermanos para recoger las ofrendas. Cuando terminamos la canción, oramos por las ofrendas. Creación de
ti toda la honra y la gloria, porque tú bajaste a este mundo cruel, te hiciste hombre para salvarnos, siendo perfecto Dios. Gracias, Señor, porque tú pudiste llevar sobre tus hombros la culpa para librarnos de la condenación eterna. Señor, estás ahora reinando a la diestra. Oh Señor, te esperamos, ansiosos, que vengas a por tu pueblo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Señor, bendice a cada persona que estamos aquí y a los que verán el programa, Señor, el culto. Señor, que tu Espíritu llegue, Señor, a cada uno, tocando profundamente, trayendo convicción y transformación de vida. Transformación que solo tú puedes llevar a cabo, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.